Hola a todos, usuarios del portal de Jaltest Telematics. Una de las tareas más útiles y utilizadas es la descarga de datos del tacógrafo de manera remota. Hoy vamos a mostrar cómo realizar una descarga de datos de tacógrafo paso por paso, desde la configuración del software ODF Tachograph Manager a la solicitud y planificación de descarga de datos del tacógrafo desde el portal ODF. Para realizar la descarga de datos del tacógrafo es necesario disponer de un lector de tarjetas de empresa y la tarjeta de empresa asociada al vehículo o vehículos de los que queremos realizar la descarga de información. Una vez hecho el doble clic sobre el archivo de instalación, comienza la propia instalación. Pulsamos Siguiente para comenzar el proceso. Debemos aceptar los términos y condiciones de la licencia de uso del software. Pulsamos Siguiente y a continuación podemos elegir la carpeta de instalación. Una vez elegidos todos los parámetros anteriores, pulsamos Siguiente, se nos muestran y en pulsando Siguiente se inicia la instalación. Cuando esta finaliza, debe pulsar el botón Finalizar y automáticamente se lanza el software ODF Tachograph Manager. Una vez instalado nuestro software ODF Tachograph Manager e iniciado, nos aparece esta primera pantalla, en la que, en caso de disponer de proxy, podemos configurarlo desde aquí. Si no disponemos de él, pulsamos directamente Siguiente. En estos campos se configura el software. Aquí debemos introducir diferentes datos. En el campo Key debemos introducir la clave asociada al lector de tarjetas. Es una clave de 6 dígitos y o letras proporcionada por su distribuidor de Jaltest. Esta clave está asociada a cada tarjeta de empresa y a cada vehículo. La configuración de los vehículos asociados a cada tarjeta se realiza desde el portal ODF, que veremos en otros videoblogs más adelante. En número de tarjeta 5B introduciremos el número que aparece en el campo 5B de nuestra tarjeta de empresa. En los campos Login y Password debemos introducir nuestros datos de acceso al portal ODF de Jaltest Telematics. En Notas recomendamos añadir un identificador significativo para diferenciar los diferentes grupos de vehículos, como puede ser el nombre de la empresa. Finalmente, la configuración quedaría completada. Nos aparecería el campo Key, el número 5B, las notas que hemos introducido y si el lector de tarjetas está disponible. En caso de que hubiera algún error, nos aparecería en esta columna. Si cerramos el programa desde aquí, el programa se minimiza a la barra de herramientas o al menú de iconos ocultos. Para realizar la descarga de información, recordar que el lector debe estar conectado al ordenador, la tarjeta de empresa insertada en el lector de tarjetas y el ordenador encendido. Es importante revisar los tiempos de suspensión o apagado de nuestro ordenador, ya que si en mitad de una descarga de datos el ordenador se apaga, se interrumpirá la descarga de los mismos. Cuando ya hemos configurado nuestra tarjeta de empresa, podemos ir a ODF y Jaltest Telematics para asociar, como hemos comentado anteriormente, los vehículos a cada tarjeta de empresa y comenzar a descargar la información, tanto de vehículos como de conductores. Esto lo mostraremos en el próximo videoblog. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!